Hola, les habla el ingeniero José Luis Barzuna de Aizasoft. Bienvenidos a esta nueva entrega de la serie de videos de cómo modelar un edificio de 40 niveles con el ETABS 2016. Como se recordará, en el video introductorio describimos la política que vamos a seguir a través de la serie, el enfoque que se le va a dar al tema y los temas que se van a cubrir. Conforme se avance en la serie de videos es posible que variemos el alcance de algunos temas, que se incluyan temas adicionales o que se recorte algún tema según la respuesta y comentarios de ustedes mismos, y que como consecuencia resulte en la reconstrucción del primer video para actualizar cualquier aspecto que se recorte o amplíe durante la grabación de la serie. Empecemos. Hoy nos corresponde iniciar la construcción del modelo, para lo cual hemos preparado con la debida anticipación un dibujo con el programa BricsCAD en DWG, que además hemos convertido a formato DXF para ser importado en el ETABS, y de esta manera extraer toda la información en planta de estos dibujos. Elementos tales como ejes, ubicación de las vigas, ubicación de las columnas, geometría en planta de los entrepisos y aberturas en las losas saldrán de este dibujo. En la imagen podemos observar que el edificio consta de una plataforma en el nivel inferior de sótanos y planta comercial, y a partir del nivel sexto en adelante tenemos una torre más esbelta que se compone de una ocupación corporativa y habitacional. Por lo tanto, tenemos dos geometrías diferentes de entrepiso. Abrimos el ETABS. Podemos ver la pantalla inicial del programa en la que se muestran las últimas noticias, recursos, releases del programa, modelos recientes que hemos trabajado con el programa, etc. Entonces, vamos a proceder a crear un nuevo modelo y vamos a utilizar la segunda opción del menú de inicialización, sea. Vamos a extraer nuestros parámetros básicos a partir de un modelo que ya existe. En nuestro caso, vamos a seleccionar nuestra plantilla. Nuestra plantilla, como dijimos antes, contiene una gran cantidad de información que en general ha sido previamente definida de proyectos anteriores y sirve para facilitar mi labor. Una buena plantilla va a ahorrar muchas horas de digitalización y verificación de datos. Como vamos a importar mucho del modelo del DXF, solo nos vamos a preocupar de la cantidad de niveles. Los grids en X y Y vendrán del DXF. En Story Dimensions indicamos que nuestro edificio tiene 40 niveles. Indicamos que tenemos una altura típica de 3 metros y que la primera planta tiene 4.5 metros de altura. En Add Structural Objects vamos a pedir al ETABS que genere una plantilla en blanco, ya que vamos a importar la grilla de ejes y los elementos de un DXF. Aceptamos. Como no indicamos grillas, el programa nos muestra una pantalla en blanco. Sin embargo, está preparado en base a los parámetros que le indicamos previamente. Vamos a ingresar a la opción Edit Stories and Grid Systems y vemos que ya los 40 niveles han sido generados y que todos dependen de un piso maestro en el nivel 40. Más adelante vamos a modificar la estructura de pisos maestros y esclavos. Observamos que la grilla está en blanco, ya que le pedimos un modelo sin ejes. Una simple mirada a un par de opciones como materiales y frames nos muestra que nuestra plantilla efectivamente precargó la información que necesitábamos para el modelo más tarde. De hecho, precargó mucho de lo que necesitamos en la pestaña de Define. Este sería nuestro primer paso, por lo que procedemos a guardar nuestra primera versión del modelo, por si acaso cometemos un error no tener que empezar desde cero. Utilizamos la opción de importar el archivo DXF que creamos con el BricsCAD. Vamos a utilizar la opción de DXF File of Architectural Grids para importar los ejes. Seleccionamos nuestro DXF. El ETABS nos abre una caja de diálogo para la importación de ejes. Escogemos el layer ejes. Seleccionamos las unidades de milímetros, que son las unidades utilizadas para dibujar el DXF. Verificamos que la dirección global vertical sea el eje Z. Vemos la opción de ignorar líneas de un tamaño predefinido, que en este caso indica que va a ignorar líneas menores a 500 milímetros. Y procedemos a importar los ejes del archivo DXF. ETABS nos pide un nombre de archivo para guardar el modelo. Guardamos la versión 02 de nuestro modelo. Observamos que la grilla de ejes ha sido correctamente importada.
y que el programa ha generado la grilla tridimensional incluyendo los 40 niveles previamente especificados y los ejes en X y Y. Ingresamos a la caja de diálogo de edición de ejes y observamos que las casillas de coordenadas en X y Y han sido pobladas con la información de los ejes importados del DXF. Los ejes en X no tienen los identificadores correctos. Vamos a sustituirlos para numerarlos de la A a la K de manera que coincida con nuestro dibujo. Cerramos la caja de diálogo para aplicar los cambios. Si nos acercamos a la vista en planta, podemos observar que los ejes en Y están definidos del 1 en la parte inferior al 9 en la parte superior y de la letra A en el lado izquierdo a la letra K en el lado derecho. Guardamos la versión 03 de nuestro modelo. Vamos a realizar esto constantemente para evitar perder trabajo en caso de un accidente. Ahora vamos a importar nuestros elementos de entrepiso. Vamos a iniciar por el nivel 40. Vamos a utilizar la opción de importación DXF File of Floor Plan que permite importar un entrepiso. Seleccionamos nuestro DXF. En la caja de diálogo seleccionamos las unidades del archivo DXF, en nuestro caso milímetros. Seleccionamos los layers en los que se encuentran nuestras vigas. Vamos a obviar el layer de columnas que importaremos posteriormente. Seleccionamos los layers en los que se encuentran nuestras losas de entrepiso. Seleccionamos los layers en los que se encuentran las aberturas de los entrepisos. Verificamos que la dirección global vertical sea el eje Z. Vemos la opción de ignorar líneas de un tamaño predefinido, que indica que va a ignorar líneas menores a 500 milímetros. Corregimos las propiedades a asignar a vigas, columnas y entrepisos. Indicamos que utilice los autoselects para vigas y columnas y LS200 para los entrepisos. Seleccionamos el nivel que se va a importar, en nuestro caso el piso 40. ETABS nos pide un archivo para guardar el modelo. Y aprovechamos para guardar la versión 04 de nuestro modelo. Observamos que la abertura del entrepiso por las rampas invade el espacio de la torre. Las aberturas son un tipo de elemento subtractor que funcionan como un sacabocados en la losa. Esta abertura no debería estar definida para este nivel y podemos sencillamente borrar el objeto subtractor. Por lo demás, podemos observar que nuestro edificio ya tiene definido en el nivel 40 las vigas, entrepisos y aberturas. Ahora vamos a importar nuestros elementos de columna. Para esto vamos a utilizar una tercera opción de uso del DXF. Vamos a importar con la opción DXF DWG File of Architectural Plan. Esta opción es diferente en que nos permite poner el DXF como una transparencia dentro del ETABS de la cual podemos extraer objetos estructurales. Ejecutamos la opción DXF DWG File of Architectural Plan. Seleccionamos nuestro DXF. En la caja de diálogo indicamos si queremos sobreescribir elementos existentes o agregar elementos nuevos. Vamos a seleccionar la primera opción. Seleccionamos las unidades de milímetros que son las que fueron utilizadas para dibujar el DXF. Seleccionamos el nivel 40, que es el piso que estamos trabajando. Indicamos la posición del origen de nuestro DXF y el factor de escala si lo hubiera. Indicamos si queremos que genere líneas centro. Esto es de utilidad cuando importamos vigas y muros para los cuales la línea centro nos resulta útil. Indicamos la distancia máxima y mínima entre líneas paralelas para ser consideradas vigas o muros. Vamos a la pestaña
Options y seleccionamos Architectural Plan Options. En la caja de diálogo se nos muestra la lista de layers disponible. Vamos a apagar todos los layers y encendemos solo el que nos interesa, sea el de columnas en la torre. En la vista da la impresión de que las columnas de la torre ya están importadas al modelo, pero como dijimos antes, esta opción sencillamente pone una transparencia con el modelo y nos permite calcar, haciendo snap en los elementos y extraer cosas como polilíneas cerradas con la geometría y ubicación de una columna. En términos de CAD es parecido al concepto de una referencia externa. En este caso, vamos a extraer las columnas a partir de las polilíneas cerradas de 600 por 900 milímetros. Le vamos a decir al ETABS que busque en el layer de columnas estas formas de 600 por 900 y que nos extraiga las columnas al modelo en el nivel 40. Entonces vamos a la pestaña de Display del Model Explorer, seleccionamos Architectural Layers y seleccionamos el layer de columnas torre. Hacemos clic con el botón derecho del mouse y del menú contextual le decimos que busque los elementos de columna y los agregue. En la planta vemos como el ETABS ahora muestra los elementos de columna achurados sólido y en la vista tridimensional vemos que los elementos han sido agregados en el nivel 40. Observamos que ETABS le asignó una sección FSEC1. ETABS detectó que no tenía una sección de 600 por 900 milímetros en su base de datos y la crea con este nombre autogenerado. Si vamos a verla en la definición de propiedades, la encontramos bajo el nombre FSEC1. Vamos a cambiarle el nombre para ser consistentes con nuestra nomenclatura a CCRRR 600 por 900, que significa CC para columna de concreto, R para indicar que es de geometría rectangular, RR para indicar que la disposición de acero es refuerzo rectangular de medidas 600 por 900 milímetros. Verificamos la propiedad de material, que en este caso representa concreto de 280 kilos por centímetro cuadrado. Verificamos los factores de modificación. Descubrimos que el factor de reducción I33 está en 0.5 como rutinariamente se hace en el código de Estados Unidos. Lo corregimos para el código de Costa Rica a 1. Revisamos las propiedades del acero de la columna. El tipo de diseño sería PM2M3. Acero longitudinal y transversal tipo A615 grado 60. Configuración del acero rectangular. Acero de confinamiento tipo TIES. Pedimos que el refuerzo sea diseñado. Cobertura libre al aro de 400 milímetros, no al centroide, sino libre al aro. 5 varillas en la dirección 3 del elemento. 5 varillas en la dirección 2 del elemento. Varillas longitudinales en número 10. Varillas longitudinales esquineras también en número 10. Aro de confinamiento en varilla número 4. Espaciamiento de aros de confinamiento a 100 milímetros. Cantidad de patas de refuerzo transversal en la dirección 3 de 3. Esto es un aro que genera 2 patas y un gancho intermedio. Cantidad de patas de refuerzo transversal en la dirección 2 de 3, sea un aro más un gancho intermedio, igual que la anterior. Cerramos la caja de diálogo de la definición de varillas. Podemos verificar las propiedades de la sección. Como estamos satisfechos, aceptamos nuestra sección. Como cambiamos la sección, ahora el ETABS va a actualizar la sección en el modelo, lo cual podemos fácilmente observar en el modelo tridimensional. Vamos a agregar esta sección de columna al grupo de columnas AutoSelect para que el programa pueda posteriormente utilizarla en un proceso de optimización. Guardamos la versión 5 de nuestro modelo.
y vamos a guardar adicionalmente una versión 6 de nuestro modelo para continuar. Es una buena práctica ir documentando los cambios realizados de versión en versión. Yo utilizo el log que lleva el mismo programa en mis proyectos personales. Si seleccionamos el elemento de entrepiso, vemos que no hemos asignado cargas. Vamos a asignar las cargas utilizando una opción que se llama Load Sets, que traduciendo al español significa conjunto de cargas. Los load sets tienen la virtud de que no cargan un solo patrón de carga, sino que pueden cargar múltiples patrones de manera simultánea. La idea básica es crear patrones en función de la ocupación general de cada parte del edificio. Por ejemplo, si vamos a cargar un piso con carga para comercio, creamos un set de carga que define la forma en que se debe cargar el entrepiso para considerar carga permanente, carga temporal, etc. En unos segundos veremos la construcción del set de carga. En nuestro caso seleccionamos el entrepiso del piso 40 y le indicamos al ETABS que lo cargue utilizando el load set llamado azotea, donde yo ya predefiní qué carga le quiero aplicar a los diversos patrones de carga que afectan a la azotea, que podrían ser diferentes a las cargas que le quiero aplicar a la zona residencial o comercial. Observamos entonces que ahora el entrepiso muestra que tiene una carga tipo load set llamado azotea que automáticamente nos carga dos patrones de carga como veremos en unos minutos. Ahora vamos a construir el piso 39 como una réplica del piso 40. Seleccionamos la totalidad del piso 40 mediante una ventana. Alternativamente también podríamos seleccionarlo en el Model Explorer. Esta opción la veremos al replicar los próximos niveles. Ejecutamos Replicate, seleccionamos Story y en la caja de diálogo seleccionamos el piso de destino, en nuestro caso el 39. Obsérvese que al posicionarnos en el botón de Apply, el ETABS nos muestra un preview de lo que va a hacer antes de oprimir el botón y ejecutar el comando. Si estamos de acuerdo, oprimimos Apply. El ETABS crea el piso 39 como una réplica del piso 40. En nuestra vista 2D estábamos en el piso 40. Vamos a utilizar la flecha hacia abajo de la barra de menú y nos desplazamos al piso 39. La única diferencia que nos interesa hacer al piso 39 con respecto al 40 es cambiar la carga de azotea por carga residencial. Seleccionamos el entrepiso del piso 39 y ejecutamos la asignación del load set residencial. Al seleccionar el piso 39 podemos ver que está cargado con el load set seleccionado. Vamos a ir entonces a echarle un vistazo a la construcción de los load sets. Al ejecutar la opción se nos abre una caja de diálogo que nos muestra los diferentes load sets que he definido desde mi plantilla original. O sea, si definí mis patrones de carga típica para todos mis proyectos en la plantilla, puedo definir los patrones de carga típicos para cada tipo de ocupación normal de mis proyectos. Y si tengo que ajustarla con solo cambiar el load set, el modelo entero se actualiza en segundos. Mi pantalla muestra los sets para None, que sirve para remover un load set previamente aplicado en entrepiso, residencial, comercial, parqueos, pasillos, corporativo, azoteas, escaleras y ascensores. En el caso de los pasillos les comento que los load sets se pueden aplicar sobre elementos de áreas sin propiedades. Al dibujar elementos de áreas sin propiedades simulando los pasillos, les podemos asignar la carga de los load sets para pasillos y estos a su vez cargan la losa de entrepiso. Si revisamos el load set residencial, vemos que carga dos patrones de carga. Carga permanente de entrepisos, donde cargo las cargas permanentes adicionales superimpuestas con 238 kilos por metro cuadrado y la carga temporal de entrepiso reducible con 250 kilos por metro cuadrado. Vamos ahora a replicar el piso 39 como una copia en los pisos 6 a 38. Para apreciar mejor el proceso, seleccionemos la ventana 3D. Utilizamos el Model Explorer para seleccionar el piso 39 completo. Ejecutamos Replicate. Seleccionamos Story.
Seleccionamos todos los niveles del 6 al 38, nos posicionamos sobre Apply y vemos el preview. Si estamos satisfechos, oprimimos el Apply para completar la replicación. La replicación copia la geometría con todas las asignaciones que le hemos hecho a los elementos del modelo. Guardamos la versión 07 de nuestro modelo. Vamos ahora al nivel quinto, que es el piso maestro sobre el que vamos a definir los entrepisos de planta comercial y sótanos de parqueo. Ahora vamos a importar nuestros elementos de entrepiso del nivel quinto. No necesitamos volver a importar los ejes que ya habíamos importado antes. Nuevamente vamos a utilizar la opción de importación DXF File of Floor Plan que permite importar un entrepiso. Seleccionamos nuestro DXF y en la caja de diálogo seleccionamos las unidades del archivo DXF, en nuestro caso milímetros. Seleccionamos los layers en los que se encuentran nuestras vigas, que es el layer vigas base. Seleccionamos los layers en los que se encuentran nuestras losas de entrepiso, que es el layer edificio base. Seleccionamos los layers en los que se encuentran las aberturas de los entrepisos. Verificamos que la dirección global vertical sea el eje Z. Vemos la opción de ignorar líneas de un tamaño predefinido que indica que va a ignorar líneas menores a 500 milímetros. Corregimos las propiedades a asignar a vigas, columnas y entrepisos. Indicamos que utilice los autoselects para vigas y columnas y la propiedad de losa tipo LS200 para los entrepisos. Seleccionamos el nivel que se va a importar, en nuestro caso el nivel quinto. Etaps nos pide el nombre del archivo en el que va a guardar el modelo. Aprovechamos y guardamos la versión 8 de nuestro modelo. Observamos que el Etaps importó las vigas, los entrepisos y las aberturas tal como lo requerimos. En el caso de la abertura de la rampa es un caso particular. Aunque el subtractor de huecos o aberturas funciona bien para este caso, descubriríamos eventualmente que en los lugares en que hay elementos entre niveles, el objeto subtractor impide la visibilidad de esos elementos. En estos casos, como en nuestra rampa, nos dificultaría ver las vigas y elementos de rampa, por lo que es mejor abrir el hueco manualmente. Borramos el elemento subtractor de la zona de rampas y volvemos a guardar nuestra versión 08 del modelo. Ahora vamos a cortar la losa del quinto nivel para hacer el hueco para la rampa y dividir la losa en dos partes, una zona de parqueo y otra zona para comercio. Seleccionamos los elementos de viga a vuelta redonda de la zona de la rampa para utilizarlos como un cortador de galletas. También seleccionamos los elementos a lo largo del eje C entre 1 y 4 y entre 6 y 9 para cortar el entrepiso en dos segmentos a lo largo del eje C. En unos momentos lo vamos a observar mejor al encoger los elementos. Vamos a Edit, Edit Shells, Divide Shells. En la caja de diálogo utilizamos la opción de Cookie Cut Floor Objects at Selected Frame Objects. Quitamos el check de Extend Frames to Shell Edges para evitar que proyecte la línea de frames. Oprimimos el botón de Apply para ejecutar el comando. Encogemos los elementos para ver lo que ocurrió. Y ahora podemos borrar el elemento de la zona de rampa. Ahora vamos a importar nuestros elementos de columna del quinto nivel. Para esto vamos a utilizar nuevamente la opción de XFDWG, File of Architectural Plan. Como recordarán, esta opción es diferente en que nos permite poner el DXF como una transparencia dentro del Etaps, de la cual podemos extraer objetos estructurales. Ejecutamos la opción de XFDWG File Architectural Plan, seleccionamos nuestro DXF. En la caja de diálogo indicamos que queremos agregar elementos nuevos, vamos a seleccionar la segunda opción. Seleccionamos las unidades de milímetros, que son las que fueron utilizadas para dibujar el DXF. Seleccionamos el nivel quinto, que es el piso que estamos trabajando. Indicamos la posición del origen de nuestro DXF y factor de escala si lo hubiera.
Indicamos si queremos que genere líneas centro. Esto es de utilidad cuando importamos vigas y muros para los cuales la línea centro nos resulta útil. Indicamos la distancia máxima y mínima entre líneas paralelas para ser consideradas vigas o muros. Damos OK para importar la planta. Vamos a la pestaña Options y seleccionamos Architectural Plan Options. En la caja de diálogo se nos muestra la lista de layers disponible. Apagamos todos los layers y encendemos solo el que nos interesa, sea el de columnas en la base. En la vista da la impresión de que las columnas de la base ya están importadas al modelo, pero como dijimos antes, esta opción sencillamente pone una transparencia con el dibujo y nos permite calcar haciendo snap en los elementos y extraer cosas como polilíneas cerradas con la geometría y la ubicación de una columna. En términos de CAD, es parecido al concepto de una referencia externa. En este caso vamos a extraer las columnas a partir de las polilíneas cerradas de 600 por 900 milímetros. Le vamos a decir al ETABS que busque en el layer de columnas estas formas de 600 por 900 y que nos extraiga columnas al modelo en el nivel quinto. Entonces vamos a la pestaña de Display del Model Explorer, seleccionamos Architectural Layers y seleccionamos el layer de columnas base. Hacemos clic con el botón derecho del mouse y del menú contextual le decimos que busque los elementos de columna y los agregue. En la planta vemos como el ETABS ahora muestra los elementos de columna achurado sólido y en la vista tridimensional vemos que los elementos han sido agregados al nivel quinto. Observamos que el ETABS le asignó nuestra sección CCRRR 600 por 900. En esta ocasión el ETABS detectó que ya existía una columna de esas proporciones y la reutilizó, no generó una sección nueva como hizo en el caso anterior. Ahora vamos a crear la rampa del nivel quinto. Nos posicionamos en la vista en planta del quinto nivel. En la vista tridimensional vamos a limitar la visibilidad al piso 5 para que sea más sencillo apreciar lo que estamos haciendo y vamos a encender los ejes locales de los shells. Cuando dibujamos shells de entre pisos a nivel, el plano 2-3 siempre va a ser vertical paralelo al eje global Z, el eje 3 siempre va a ser normal a la superficie, el eje 2 siempre va a apuntar en la dirección Y positiva en el plano del elemento y el eje 1 es dado por el producto cruz del eje 2 y el 3, que con esta disposición siempre va a ser la dirección X positiva y en el plano del elemento. Cuando dibujamos rampas, el plano 2-3 siempre va a ser vertical paralelo al eje global Z. El eje 3 siempre va a ser normal a la superficie. Si dibujamos los nudos en sentido contrario a las agujas del reloj, el eje apunta hacia arriba. Si lo dibujamos en el sentido de las agujas del reloj, el eje apunta hacia abajo. El eje 2 siempre va a apuntar en la dirección Z positivo en el plano del elemento. Podríamos decir que va en la dirección cuesta arriba. El eje 1 es dado por el producto cruz del eje 2 y 3. Entonces, para dibujar la rampa, vamos a utilizar el comando de dibujar entre pisos y vamos a introducir los puntos en el sentido contrario a las agujas del reloj, para que nuestro eje 3 quede orientado en la dirección Z positivo. Ejecutamos el comando de dibujar entre pisos, vamos a utilizar la sección Deck 1, nos posicionamos en el nudo B6 y hacemos clic para definir el primer punto de la rampa. Nos posicionamos en el nudo B4 y hacemos clic para definir el segundo punto de la rampa. Con la flecha hacia abajo de la barra del menú bajamos del piso quinto al cuarto. Obsérvese que desapareció el entrepiso ya que todavía no existe. Nos posicionamos en el nudo J4 y hacemos clic para definir el tercer punto de la rampa. Nos posicionamos en el nudo J6 y hacemos clic para definir el cuarto punto de la rampa y con Enter cerramos el comando. El comando podemos terminarlo con doble clic en nuestra última selección, con botón derecho o con Enter. Para apreciar mejor la rampa vamos a pedirle al ETABS que nos muestre una vista coloreada por secciones. Seleccionamos la rampa y también los dos bloques de entrepiso del quinto nivel y les asignamos el load set de carga de parqueo.
Ahora vamos a replicar el piso quinto para generar los pisos 1 al 4. Nos posicionamos en el piso quinto en planta. Seleccionamos en el Model Explorer el piso quinto completo, incluyendo las rampas. Si seleccionamos el piso en la vista en planta, no se seleccionarán los elementos en rampa, ya que no existen en la planta. Ejecutamos la opción de Replicate, seleccionamos Story, seleccionamos todos los niveles del 1 al 4, nos posicionamos sobre Apply y vemos el Preview. Si estamos satisfechos, oprimimos el Apply para completar la replicación. La replicación copia la geometría con todas las asignaciones. Verificamos que se haya replicado todo. Nos posicionamos en el quinto piso y cambiamos el load set del segmento derecho a carga comercial. Guardamos la versión 9 de nuestro modelo. Ahora vamos a configurar un poco mejor la definición de pisos maestros y pisos esclavos, de tal manera que podamos utilizar con mayor eficacia el filtro que aparece en la esquina inferior derecha de la pantalla de LTAPS. Las opciones del filtro son One Story para un nivel, Similar Stories para pisos similares según se define en la estructura de pisos maestros y pisos esclavos que estamos a punto de configurar, y All Stories, que nos permite realizar operaciones en todos los niveles. Ingresamos a Edit Story and Grid System Data, el cual puede ser accesado desde el menú de Edit o mediante el menú contextual que aparece cuando oprimimos el botón derecho del mouse sobre la pantalla principal. Ingresamos a Modify Show Story Data. Observamos que actualmente nuestro modelo tiene definido como piso maestro el piso 40 y todos los demás son pisos esclavos. Vamos a ir a definir el piso quinto como piso maestro. Al pasarnos al piso cuarto y seleccionar la casilla de dependencia de otro piso, la columna de Similar To, vemos que ahora hay dos opciones para pisos maestros que se pueden seleccionar, el piso 40 y el piso quinto. Cambiamos la definición de piso esclavo del piso 1 al 4 para que tomen como maestro el piso quinto. Aquí podríamos utilizar la opción de Copy-Paste para realizar cambios en una cantidad grande de pisos. De esta manera podemos seleccionar, agregar, quitar estructura, modificarla, hacer asignaciones, etc. de una forma casi masiva, pero con un control bastante preciso. Una viga agregada al modelo, una vista en planta, se puede agregar a un solo piso, a todos los pisos o a un grupo de pisos que comparten la misma asignación de Similar Stories. Procedemos a ingresar los muros y vamos a utilizar este filtro de Similar Stories. Desplegamos todos los niveles en la vista 3D. Nos pasamos a una vista en planta del quinto nivel y encendemos el filtro de Similar Stories. De esta manera, al dibujar los muros en la planta del quinto nivel, el LTAPS los va a replicar automáticamente a todos los pisos que comparten la misma definición de similares, sea a los parqueos del sótano. Seleccionamos la herramienta de dibujar muros en planta entre grillas. Vamos a definir los muros que definen el contorno exterior de los muros del sótano. Seleccionamos mediante una ventana cada uno de los cuatro costados. En este momento estoy asignando una sección de muro de concreto de 150 milímetros. No nos asustemos de ver una sección pequeña para un muro de sótano a 4 pisos de profundidad. Será parte del ejercicio corregir estas cosas. Por el momento estamos más preocupados de que todos los elementos estén presentes. Después veremos si las propiedades son o no razonables. Ahora vamos a definir los muros de los ductos de elevadores y escaleras. Como estos ductos van a toda la altura del edificio, vamos a cambiar nuestro filtro de Similar Stories a All Stories, de manera que al dibujar un muro, el mismo se replica a todo lo alto.
Nuevamente seleccionamos la herramienta de dibujar muros en planta entre grillas, la que tiene el puntico rojo, para crear los ductos de elevadores por eje 2 y por eje 7. Como hemos seleccionado el filtro All Stories y usando la herramienta para dibujar los muros entre grids, al tocar cada segmento de grid vemos que se genera un segmento de muro en planta y en la vista 3D vemos que el mismo muro se está generando a todo lo alto del edificio, en los 40 niveles. Para agregar el ducto por eje 9, la opción de agregarlo por grillas no es la mejor opción porque los grids no coinciden con los mejores puntos. En este caso vamos a utilizar la opción de crear muros por dibujo, de manera que con el mouse vamos seleccionando el principio y el fin de cada muro. Para que los muros nos queden con los ejes en la misma dirección que los definimos por grillas, debemos de tener cuidado de dibujar en la dirección positiva de X o en la dirección positiva de Y. Y en todo caso, al final es bueno revisar los ejes para estar seguro de que están bien, y en caso contrario se puede utilizar la opción de Edit Shells Reverse Wall Local Tree Axis para colocar los ejes en el sentido contrario. Para darnos una idea de cómo va quedando nuestro edificio, vamos a ver una vista renderizada. Para prepararla, nos aseguramos de que todos los niveles estén activos y apagamos el horizonte. Solicitamos la vista renderizada y vemos que nuestro edificio ya tiene una apariencia bastante completa. Podemos ver cómo los elementos se ven bien configurados y proporcionados. En fin, podemos revisar con bastante cuidado y precisión la generalidad del modelo. El visor de las vistas renderizadas tiene diversas opciones para controlar el comportamiento zoom in, zoom out, etc., que les recomiendo que lo prueben a su propio tiempo. Guardamos la versión 10 de nuestro modelo y guardamos inmediatamente una versión 11 para continuar. En la vista 2D nos pasamos a la elevación por eje 9. Observamos un segmento de un rojo más intenso en los muros por el ducto. Cuando creamos la pared norte por el ducto, primero lo hicimos con la plataforma y posteriormente con la torre, sin poner atención a que entre ejes F y G hay un punto sin grilla. Cuando dibujamos el muro del sótano, pasamos el muro recto desde F hasta G. Cuando definimos el ducto en los pisos superiores, dibujamos el muro de un punto intermedio entre F y G hasta G, de tal manera que ahora tenemos muros superpuestos en el sótano. Corregimos los muros del nivel desde la base hasta el quinto con la herramienta Reshaper. Guardamos nuevamente la versión 11. Ahora vamos a crear la piel de cerramiento de la estructura. Estos elementos no son estructurales, pero se utilizan para calcular las cargas de viento con el generador de cargas de viento. Para facilitar el proceso, voy a crear una sección de muro temporal y hay su razón para esto. Las secciones de muros sin propiedades son difíciles de seleccionar. Si hubiera que corregir un error durante la construcción de la piel editando la geometría de un segmento de muro con esa sección, podemos editarla fácilmente. Con un elemento de área sin propiedad, esto sería muy complicado. Nuestra sección temporal la vamos a llamar fachada temp. El espesor y el material es irrelevante porque cuando terminemos la vamos a desechar. Para que sea proporcionada la voy a hacer de unos 100 milímetros.
Entonces vamos a empezar a construir el cerramiento a vuelta redonda del edificio con esa propiedad que he llamado fachada temp. Vamos a utilizar el método de punto a punto. Para generar estos elementos de fachada, en inglés cladding, existe una herramienta en el menú de Draw que en muchos casos permite realizar la operación de forma automática. Vamos siguiendo el borde del edificio y en los segmentos curvos nos cambiamos de líneas rectas a líneas circulares según sea necesario. Para hacer un segmento circular seleccionamos el principio y el fin del arco y finalmente un punto intermedio del arco. Por el momento, el elemento de cladding tiene un único uso: servir de superficie para calcular una presión de viento como un coeficiente. No tiene ningún otro uso en el programa. Si estos fueran muros estructurales, podríamos estar cambiando la sección y otras propiedades según fuera la necesidad de cada segmento. Existen diversos controles para facilitar el dibujo. Nos brincamos el segmento de ducto por el muro 9 que ya tiene propiedades asignadas. Todavía nos van a hacer falta algunas correcciones y muros que vamos a introducir durante el proceso de análisis y diseño del edificio para cumplir con la promesa de seguir un poco el proceso de diseño y optimización normal de un edificio. Por tanto, nuestro edificio, aunque se ve bastante completo, no tiene todo lo necesario para un diseño adecuado. Mientras terminamos de completar el cerramiento de la fachada, quisiera sugerir que nos dejen sus preguntas y comentarios abajo, y si encuentran estos videos útiles, que se suscriban al canal y que enciendan las notificaciones. Puedes hacerlo rápidamente dando clic al icono de suscripción. El mejor incentivo y reconocimiento que nos pueden dar es compartir el video con otros colegas. Vamos a revisar nuestro modelo en la vista renderizada. Observamos que nuestros elementos de viga y columna quedan expuestos. Esto es porque la losa que usamos de plantilla para definir el contorno está dibujada a centro de vigas y columnas. Podríamos haber extendido el borde de la losa hacia afuera para que la piel quedara cubriendo completamente el edificio, pero dependiendo del elemento entrepiso a utilizar, esto podría generar inestabilidades numéricas, que en nuestro modelo, que va a tener un montón de permutaciones de tipos diferentes de entrepiso, se vuelve impráctico de modelar. Vamos a eliminar los elementos de la piel en la zona de la rampa. Como estos elementos no son estructurales, es poco importante. Sin embargo, para que el ejemplo sea completo, vamos a demostrar cómo eliminarlos. Cuando seleccionamos con el mouse algún elemento, el programa tiene un orden de prelatura establecido según la vista. En este caso, cuando trato de borrar los elementos de muro sobre la viga, el programa me selecciona la viga antes que el muro. Para superar este problema, vamos a utilizar la función de selección de control más clic, que nos muestra una pantalla de selección con todos los posibles candidatos que se encuentran en la cercanía del puntero del mouse, y así podemos seleccionar con precisión el que queremos, en nuestro caso el elemento de muro. Si estos fueran elementos con propiedad none, el ETABS no los encontraría fácilmente, habría que recurrir a otros métodos de selección menos amigables. Seleccionados los elementos, los borramos y podemos ir a revisar la planta y la fachada y vemos que los elementos han sido eliminados y tenemos una abertura en la fachada. Guardamos nuestro modelo. Hemos concluido exitosamente el cerramiento de la estructura. Lo revisamos y satisfechos de que no muestra problemas que corregir, podemos reemplazar la sección temporal por la sección none, sea sin sección. Para hacer esto vamos a ir a Select, Properties, Wall Properties y seleccionamos nuestra propiedad temporal de fachada. Seleccionamos todos los elementos, asignamos la propiedad None.
Vamos a ir a apagar los layers que habíamos importado como una referencia externa para revisar el modelo y verificar que todo esté completo. Un elemento de la referencia externa podría engañarnos haciéndonos creer que hay una columna donde no la hay. Guardamos nuestro modelo. Tras algunas horas de trabajo tenemos nuestro modelo en un estado avanzado. Falta mucho para que este modelo se pueda considerar correcto o ideal, pero ya tenemos un primer nivel de estructura que podemos verificar. Cuando se tratan de modelos tan grandes, normalmente es más eficiente trabajar con la interfaz DirectX, que es bastante más rápida que la interfaz tradicional, pero en algunos casos no es tan amigable, pero vale la pena ver si para el trabajo a mano es la opción idónea. A este nivel vale la pena hacer una corrida estática del modelo para verificar que todo esté unido y que no tengamos inestabilidades numéricas. A este nivel todavía no es prudente hacer una corrida muy demandante como serían espectros, histogramas y qué sé yo, ¿verdad? Ya que podríamos estar perdiendo tiempo valioso analizando una estructura inestable. Vamos a Analyze Set Load Cases to Run y deseleccionamos todos los casos excepto por algunos de carga estática que podemos usar para verificar nuestro modelo. Voy a seleccionar para esta corrida CPDET, CP adicional, CP azotea, son las cargas permanentes, CT entrepiso reducible o entrepiso R, CT azoteas. De esta manera nuestro modelo quedaría listo para una primera corrida que nos daría una idea del comportamiento general de nuestro modelo actual. El modelo es bastante grande y le tomará un par de minutos correrlo. Sin embargo, ya veremos más adelante que parte de esto se debe a un problema del modelo. Vemos la vista deformada del modelo y observamos que al navegar sobre el modelo él nos reporta las deformaciones. Observamos que los núcleos de elevadores son más rígidos axialmente que las zonas soportadas sobre columnas. Un edificio se deforma varios milímetros por nivel agregado en el corto plazo y largo plazo. Deformaciones verticales del orden de 3 milímetros por nivel, que en 40 niveles estamos hablando de alrededor de 12 centímetros. Lo suficiente para crear asentamientos diferenciales, daños importantes en la ventanería, en las columnas mecánicas, reversión dependiente de las tuberías y algunos otros componentes. Para un edificio de esta altura este aspecto es importante y se debe revisar mediante el cálculo de secuencia constructiva, de manera que se garantice que las deformaciones axiales de las columnas de corto y largo plazo son correctamente tomadas en consideración. Esto lo cubriremos con más detalle al llegar a demostrar cómo realizar las corridas de secuencia constructiva. Visualmente no se observa nada mayor, pareciera que nuestro modelo está perfecto. Sin embargo, en el próximo video veremos que a pesar de la aparente precisión de nuestro modelo actual, sí existen problemas serios que se deben de resolver antes de continuar. Guardamos la versión 12 de nuestro modelo. Antes de salir, recuerda suscribirte al canal y compartir el video con tus amigos y colegas. Si te gustó, danos like o déjanos un mensaje con tus comentarios, percepción y sugerencias para futuros videos. De parte de Aizasoft, ha sido un placer tenerlos con nosotros. Muchísimas gracias y que Dios los acompañe.